Pueden sentarse, amados. Gracias, hoy eterno, en el día de hoy, por la vida de cada uno de ustedes. Quiero entrar en materia de una vez sobre la pareja de hoy, que está en el número capítulo 13, 1 al 15, 41. Parashá Shelach Lecha. Es una porción de la Torah extraordinariamente rica. Y el punto que traemos a la mesa es, de hecho, uno de los pilares legales y espirituales más profundos de la tradición judía y del entendimiento mesiánico. Existe una razón entre el informe de los espías, la palabra hebrea es la congregación. Yo me preguntaba por qué la Torah menciona congregación, la palabra hebrea es la como congregación, porque yo había entendido que era cajar. Pero ella es una congregación definida. Y nosotros, un conjunto ya, es cajar, un conjunto de personas convocados. No sé si me doy a entender. Ok. Y entonces sí tiene una condición que menciona la palabra edad. Y la composición de los 12 líderes es sumamente impactante, interesante. Vamos a desglosarlo con el rigor ortodoxia, del ortodoxismo y las perspectivas hebreas mesiánicas. ¿Para qué? Para que así tengamos material sólido y profundo para nuestro entendimiento y la comprensión. Amén. La composición de 12. Saben bien que esta parasha, lo que se resalta realmente en esta parasha era el grupo que salió como a explorar la tierra, se le llaman los espías. Entonces, vamos a hablar de la composición de los 12 y las divisiones de opiniones. La Torah es muy clara en el número, capítulo 13. Los 12 hombres enviados no eran soldados comunes, eran Neshim, el plural de Nashim, príncipes. Eran personas de alto rango de cada tribu. Esto, amado, magnifica, supera la gravedad de lo que ocurrió. Cuando se dignan personas de alto rango para algo que se necesita hacer. Al volver el grupo, este grupo se fractura. Este grupo, uno de 10 y otro de 2. Los 10, déjeme decir que no negaron la veracidad de la tierra. Llevaron fruto
y admitieron que era una tierra que estuviera leche y miel. Pero su conclusión fue de absoluta imposibilidad. Su conclusión fue negativa, diciendo no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, el otro grupo de Josué y Caleb, ellos, déjenme decir que ellos ven exactamente lo mismo, ven la realidad física, ven a gigantes de alto tamaño, ven las ciudades amuralladas, pero concluyen que si hay una posibilidad de vencer. Dicen ellos, sí podemos. ¿Por qué? Porque ellos introducen la bitajón y la emuná, la confianza y la fe. Y dicen, si el Eterno se agradará de nosotros, Él nos llevará a estas tierras. No os temáis. Bien, entonces, a raíz de esta división de opinión y forma de ver las promesas de nuestro Abacados, vemos el origen de Minán. Una ecuación matemática realmente de la congregación de edad de un grupo definido. Este punto legal proviene directamente del Talmud, del Tratado de Sanedrín, capítulo 74b. ¿Cómo define la halajá, o sea, la ley judía, que un quórum de oración pública o minyan requiere un mínimo de 10 hombres, varones adultos? Se hace a través de una regla de interpretación llamada Besea Shabbat. No Shabbat, Shabbat. Comparación de palabras idénticas en contextos diferentes. Eso es una deducción matemática y textual perfecta en 3 pasos. Identificar la queja, primero. Número 1427. Hashem le dice a Moisés, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada congregación, edad, que murmura contra mí? ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada congregación? Incluso está escrito en hebreo en la palabra edad a ra, que quiere decir una congregación depravada. Aquí Hashem le ha llamado edad, congregación, al grupo definido, no a todos, alguien definido. Específicamente el grupo que está en el reporte, ese reporte negativo. Otra forma, digamos, del proceso que dije al principio, el segundo punto sería restar a los fieles. Es como un cálculo numérico. Sabemos que la expedición
total eran 12 personas. Si restamos a Josué y a Caleb, que no murmuraron y se mantuvieron la fe, no queda un remanente exacto de 10 personas. Por lo tanto, exegéticamente, una edad, una congregación equivale a un mínimo de 10. Y a esto, como tercer punto, es integrar con la santidad, vincular la santidad. En otra parte de la Torá se establece lo siguiente. Dice la palabra, y seré santificado en medio, Betoj, de los hijos de Israel. Y Talmud conecta esto con con el pasaje 16:21, que dice, apartado del medio, Betoj, de esta congregación, edad. ¿Por qué hago énfasis en estas cosas? Porque al unir la palabra de medio, Betoj y congregación, edad, se determina que para que la santidad de Dios se manifieste públicamente en rezos, lectura de la Torá, bendiciones sacerdotales, se requiere la presencia de una edad, de 10 personas. Aquí hay un punto poco común, pero impactante para la congregación. El quórum para santificar el nombre de Dios en la sinagoga se deriva legalmente de un grupo, de 10 hombres que cometieron uno de los peores pecados de la historia en Israel. Esto nos enseña que el potencial de un grupo de 10 personas es tan masivo que, así como tuvo el poder de demoralizar a toda una nación y rechazar el proceso vivido por cristianos, ese mismo número de personas unidas en fe tiene el poder de abrir los cielos y bajar la Shekhinah, la presencia divina. Ve lo importante que es el minyan. Amén. Estoy mirando a los hombres. Ve lo importante que es el minyan. Ahora bien, ahora veamos este mismo caso, pero bajo la lupa del Mesías de Yeshua. Bajo la lupa hebrea mesiánica. El minyan espiritual y Yeshua. Amén. Cuando pasamos este concepto por el ente mesiánico, encontramos una dimensión de redención y corrección, o sea, tikkun, algo impresionante. Jesús escoge, escuchen esto más, específicamente escoge a 12 discípulos. También. No es una coincidencia numérica, amado. Así como Moisés envió a los 12 hombres, uno por tribu, para inspeccionar la tierra prometida, el rey Yeshua escoge a 12 líderes para la renovación de Israel y para llevar las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Donde los 10 espías originales fallaron y contaminaron a la congregación. Los emisarios de Yeshua, como con Matías, se sustituyeron a Judá, Jesús en Hecho 1,
operaron bajo un espíritu opuesto, el espíritu de Caleb y Josué. Ellos vieron un mundo lleno de gigantes, el imperio romano, la persecución, el pecado. Pero declararon, podemos vencer en aquel que nos fortalece. Amén. De Josué y Caleb. Veamos la definición del coro en Mateo 18:20. Aquí hay una conexión exegética, que a menudo se pasa por alto, de que Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. En el contexto del siglo I, déjame decir que este pasaje es revolucionario. Mientras que la halajá rabínica formalizaba que la presencia comunitaria de Dios, la presencia de la Trinidad del Eterno en la comunidad requería una edad, una congregación de 10 personas, basada en los espíritus rebeldes. Jesús establece un principio de gracia del reino de Dios. Amén. Si tan solo 2 o 3 que se alinean en el espíritu de fe de Josué y de Caleb, estos dos que sí creyeron, la seguridad y la autoridad del Mesías se hace presente. Amén. Debe decir que Jesús reduce el número necesario, no para rebajar la comunidad, sino para potenciar el poder de la fe unánime. No necesitas que la mayoría estén de acuerdo para reclamar la victoria, con un remanente fiel que se sintonice con la promesa divina es suficiente. Amén. Y eso lo digo por los de lunes. No todos vienen. No todos pueden venir, obviamente. Pero aquellos que pueden venir y no vienen, así no hace falta. Porque los que están, por eso, que están sintonizados en la promesa divina, es suficiente. Amén. Amados hijos, recapitulando lo dicho hasta ahora, para estructurar las ideas. El poder del informe. Los 10 espías no mintieron sobre la altura de los gigantes o la fortaleza de las ciudades. Su pecado fue excluir a Dios de la ecuación que ellos hicieron. Su veracidad física, su veracidad física se convirtió en una falsedad espiritual. Ellos vieron, lo que vieron fue la verdad, pero por su falta de fe se convirtieron en algo falso, en el nivel espiritual. Los 10 fueron redimidos por la misericordia divina para ser el estándar de la oración congregacional en Milán.
Hashem recicla incluso nuestra estructura del fracaso para usarla en santidad. ¿Se da cuenta? Ahora, la respuesta mesiánica desafía a la congregación a no ser terminar de la incredulidad, o sea, de los 10 que ven el problema. Debemos de seguir el grupo, esa edad, esa congregación definida, que lo que vieron fue un problema. Debemos de salir y unirnos, sino caminar en la unción de los dos. Amén. Josué y Caleb. O en el poder de los dos o tres, como dice, como mencionamos, dos o tres que activan la presencia del Mesías en medio de las dificultades. Amén. Y eso es lo que yo veo el lunes. 5 o 6 personas que vienen, ellos están activando la presencia del Mesías en la vida de cada uno de ustedes también. Otro punto que deseo compartir con todos ustedes. Vamos a abrir el texto hebreo, vamos a abrir el texto hebreo y la literatura rabínica clásica, como el Midrash y también las observaciones del rabino Rashi. ¿Para qué? Para extraer los secretos ocultos en los nombres de estos príncipes, de estos Niseín. En la tradición hebrea, déjame decir que el nombre es destino y profecía. El Midrash nos enseña algo profundo. Los nombres de los 10 príncipes que trajeron el informe negativo contenía de manera encriptada o de manera secreta el tipo de rebelión y la esencia del pecado que cometerían. ¿Sí? Sus padres se opusieron por una intención positiva, pero sus almas terminaron torciendo el potencial hacia el lado de la incredulidad. Hagamos un análisis de cada uno de ellos y vamos a tener un orden a seguir. Primero vamos a ver a qué tribu pertenecía, el nombre de hebreo y luego la etimología. Etimología es el origen de los nombres. Estos 10 hombres representan las diferentes facetas del esfuerzo humano, el legalismo y la lógica natural que acaecer la mente, acaecer la fe, se obtiene el acceso a la promesa del pacto. Ellos, como dijimos al principio, el nombre es algo profético, ¿verdad? Es destino y profético. El nombre suyo sabotearon el acceso a la promesa del pacto. El primero que vemos es de la tribu de Rubén. Aquí vamos. De la tribu de Rubén.
no fue Rubén el que fue a espiar, sino uno llamado Samuel ben Shahur. Samuel ben Shahur. La etimología, el origen de su nombre, Samuel proviene de la raíz Shama, escuchar, significando el que es escuchado o rumor. Shahur proviene de Sahar, recordar, significando recordado. Ahora, veamos el peso profético mesiánico de este nombre. Representa la trampa de vivir por el oír natural. El oír natural, no oír espiritual. Rumores, opinión pública, la voz de los gigantes, en vez, en lugar de escuchar, de Shema espiritual, oír, porque nosotros decimos que Shema es escucha y obedece, ¿cierto? Bueno, el oír con la obediencia de Dios. Perdón, oír con obediencia a Dios. Hacer hijo de Shahur, que significa recordado, profetiza la tendencia de la carne a recordar con nostalgia el pasado de esclavitud, Egipto. En momentos de crisis, en lugar de recordar la promesa futura, es el prototipo de quien prefiere ser escuchado por los hombres antes de escuchar al Mesías. El segundo es de la tribu de Simeón, Shafat ben Joín. La etimología de Shafat significa el juzgado o juez. Joí proviene de Jor, nobleza, blancura o lino fino, significando hombre libre o noble. El peso profético acá de ese nombre simboliza el espíritu de autocrítica legalista y juicio humano, cuando el creyente evalúa las promesas de Dios, basándose en su propia rectitud o nobleza, termina emitiendo un veredicto, Shafat, de incapacidad. No somos lo suficiente santos o fuertes para vencer. Eso es lo que realmente hicieron decir este grupo de espías cuando fueron a explorar la tierra. Es la justicia propia, amado, que juzga según la apariencia física, olvidando que nuestra nobleza y justificación proviene únicamente de los méritos del Mesías Yeshua. Tercer nombre de la tribu de Isaacar, Igal ben Yosef. Igal ben Yosef. La etimología de Igal es el tiempo futuro del verbo Gaal, redimir, significando lo siguiente: Él redimirá o Él reclamará. Yosef significa
él añadirá y viene de la raíz de Asaf. Proféticamente, el peso profético mesiánico es una advertencia contra el falso mesianismo y la autosuficiencia legalista. Es el intento humano de añadir, Joseph, obras, mandamientos de hombre o esfuerzos propios para lograr una redención ilegal por su propia cuenta. Bajo la óptica mesiánica, la verdadera redención ya fue consumada. No se le puede añadir nada. Operar el espíritu ilegal es rechazar la suficiencia del sacrificio de Yeshua para pretender conquistar la tierra con fuerza humana. El cuarto nombre de la tribu de Benjamín, Palti ben Rafú. La etimología de Palti proviene de Palat, que significa escapar y liberar, significando mi escape, mi liberación. Rafú es el participio pasivo de Rafa, que significa sanar, significando sanado o debilitado. El peso profético mesiánico representa la mentalidad del escape o el evadir lo espiritual. Frente a los gigantes de Canaán, guerra espiritual y madurez, el espíritu de Palti busca una liberación cómoda que no requiera confrontación. Al ser hijo de Rafú, muestra a alguien que, a pesar de haber sido sanado o restaurado por Dios, prefiere quedarse estancado, debilitado, relajado en la comunidad del desierto, en lugar de marchar hacia la batalla de la fe. Mucho de estos nombres tenemos nosotros. ¿Quién me está siguiendo? Amén. El quinto nombre, Gadiel ben Suri, de la tribu de Zabulón. Gadiel se compone de Gad, fortuna, tropa, suerte, y él, de Gadiel, él, Dios, significando Dios es mi fortuna o tropa de Dios. Amén. Suri, Gadiel ben Suri, Suri proviene de Shor. Es una palabra que nosotros conocemos ya, que significa secreto, ¿verdad? Consejo íntimo. Aquí significando el nombre de Gadiel ben Suri, mi confidente o mi consejo. El peso profético mesiánico muestra el peligro de distorsionar el consejo íntimo de Dios. El hombre parece piadoso, pero profetiza la actitud de quien reduce
la soberanía de Dios a una simple suerte o fortuna sujeta al análisis humano. Al escuchar el consejo sutil de temor generalizado, Gadiel alineó el secreto de su comunión con el informe de la integridad, demostrando que conocer los secretos de la comunidad no sirve de nada si el corazón no está orientado o cimentado en la fidelidad al Mesías. El sexto, de la tribu de Manasés, Gadí ben Shushi. La etimología de Gadí significa mi fortuna o mi heredad. Shushi proviene de sus caballos, su caballo, significando mi jinete o perteneciente al caballo. Proféticamente, el peso profético mesiánico en la escritura, el caballo Sus es el símbolo por excelencia de la fuerza militar de las naciones paganas y dependencia en el poder de las armas. Vemos Salmo 27, dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos. Gadí ben Shushi, la confianza en el brazo de carne y en la estrategia geopolítica o metódicas o la metodología, mejor dicho, humana. Al depender de la fuerza del caballo, su visión de la herencia quedó limitada a lo que sus ojos naturales consideraban militarmente posible, excluyendo el poder sobrenatural del reino. Amiel ben Gemarí, de la tribu de Dan. Amiel, la etimología de Amiel, se compone de Am, pueblo, y El, Dios. Amiel, significa mi pueblo es Dios, o pueblo de Dios. Gemarí proviene de Gamal, que significa recompensar, madurar o camello también, significando mi recompensa o mi portador. El peso profético mesiánico aquí tipifica el peligro del colectivo ciego, o sea, la mentalidad de masa, la mentalidad de masa. A decir eso, el peligro del colectivismo. Amiel define su espiritualidad únicamente por pertenecer al pueblo. Amiel, esperando una recompensa pasiva. En el análisis mesiánico, la salvación y la fe para poseer la tierra son comunitarias, pero requieren una respuesta de fidelidad individual. Amiel se dejó arrastrar
por la corriente del pueblo incrédulo, demostrando la identidad eterna del pueblo de Dios. No tiene valor si carece del espíritu de fe. 8. Setur ben Mijael, o Miguel, pero creo que es Mijael, es el activo de hacer, relativo de hacer. La etimología de Setur proviene de Satar. Satar es ocultar, esconder, significando oculto o misterioso. Mira, es una pregunta retórica, porque significa quién es como Dios. El peso profético acá es uno de los contrastes más trágicos. El Padre proclama la verdad teológica más alta. ¿Quién es como Dios? Mira, Él. Reconociendo que no hay gigante superior a Él. Sin embargo, el Hijo opera como Setur, oculto, escondido, velado, obedeciendo e ignorando esa verdad. Profetiza a aquellos creyentes que tienen una excelente teología en los labios, pero cuyos corazones la mantienen oculta y sin poder a la hora de actuar contra las tinieblas, sin poder. El noveno, negativo de Neftalí, Nahbi ben Bofshi, Nahbi ben Bofshi. Nahbi proviene de la raíz Nahab, esconderse por temor, significando me escondiste, oculto por miedo. Bofshi proviene de una raíz que significa mi ganancia, mi riqueza o mi adición. El peso profético mesiánico describe a la perfección la parálisis del miedo. Nahbi es el líder que se encoge y se esconde ante la estatura de los enemigos porque teme perder su ganancia material o su estatus terrenal. Sí. El peso profético bajo el lente del reino nos advierte que el amor al dinero y el apego a la seguridad material nos vuelven cobardes, impidiéndonos usar a la dimensión de la fe donde Yeshua es nuestro verdadero escondite. Décimo, el relativo de Gad. Reuel ben Maki. Reuel se compone de Gueá, orgullo, majestad, y el Dios, significando majestad de Dios, majestad de Dios. Maki proviene de la raíz majá, abatir, empobrecer, mercaer, significando la decadencia o aquel que es abatido. El peso acá cierra el bloque de los 10, mostrando el destino final de la incredulidad. Aunque la herencia asignada
Este líder era manifestar la majestad de Dios. Él, al carecer de fe y sumarse a la religión, terminó convirtiéndose en hijo de la decadencia marquí. Profetiza el colapso espiritual de todo sistema religioso que, teniendo una vocación de gloria, termina postrado y abatido en el desierto por no creer en la palabra viva de Dios. Los dos espíritus faltantes serían el remanente del Espíritu y del misterio de la redención. Estos dos nombres contienen el plano de la rectitud, tikkun, la victoria espiritual y la tipología directa del Mesías. Estos dos nombres. Cae, Ben, Jefuné, relativo de Judá. Relativo de Judá. Cae. Cae está formado por las palabras Kol, que significa todo, y Lev, que significa corazón. Entonces quiere decir que todo corazón, un hombre de corazón entero. Caer significa eso, todo corazón, un hombre de corazón entero. También comparte la raíz de Kelef, perro. Muchos saben que caer significa perro, pero también significa corazón, ¿verdad? Por como lo compone su nombre, todo corazón o hombre de corazón entero. Ahora, con perro, con caer perro, denotando una lealtad inquebrantable a su amo. No hablamos con el perro como el animal, sino lo que es intrínsecamente el perro. Es un animal leal a su dueño. Jefuné proviene de la raíz paná. Paná es volverse, dar la espalda, significando aquel que se vuelve o aquel de quien Dios se aparta para mirar. Proféticamente, Caer pertenece a la tribu real de Judá, la misma donde brota Mesías, el hombre de la tribu de Judá. Quise hacer énfasis en esto porque es necesario que sepamos de dónde viene nuestra Mesías. Y el calificativo que hemos dado, el hombre de Judá. Tu mano era lo que significa el nombre de Caer, el corazón entero, o todo corazón, o corazón entero, profetiza el carácter del remanente fiel que no tiene un corazón dividido. Su devoción es total. Jefuné indica que Caer le dio la espada al diseño de la apostasía de los otros 10 espías. Se volvió por completo de la corriente del mundo para alinearse con el decreto del cielo. El peso profético indica que el corazón entero
la lealtad radical al Mesías nos introducen en la herencia de la comunión íntima con el Padre y con el pacto de los patriarcas, derrotando a los gigantes del temor. Y por último tenemos a Josué, Ben Nun, de la tribu de Efraín. Toda la mayoría de ustedes pertenecen. ¿Verdad, chicas? ¿Cierto? El nombre en hebreo originalmente era de Josué, era Osea. La etimología de Osea significa salvación. Moisés le añade a Dios la primera letra del nombre inefable de Yahweh, transformado en Yehoshua, que significa Yahweh es salvación, o Yahweh salvará. Nun es en hebreo antiguo y arameo significa pez, que representa fertilidad, multiplicación y vida que prospera en las aguas. El peso profético es ese núcleo del misterio profético de la Parashá. El nombre del Mesías en el hebreo del segundo templo, el nombre de Josué se contrae de forma natural a Yeshua. Moisés actuando de forma profética. Aquí es lo importante de este mensaje es esto último. Quiero que me pongan sumamente atención. Es Moisés actuando de forma profética, no solo renombró a su discípulo, a Josué, sino que selló en él la firma y el nombre exacto del Mesías. Amén. Porque la limitación de la ley versus la victoria de la gracia es que Moisés y la Torah escrita, vamos a poner que Moisés como la Torah escrita, puede sacar al pueblo de Egipto y guiarlo por el desierto, pero tiene la limitación legal de no poder introducirlo en la tierra prometida, a la herencia. Porque Moisés no fue el que introdujo a la tierra prometida al pueblo. Tiene que ser Josué. Amén. Yeshua, Amén. quien toma el mando para cruzar el Jordán, derribar los muros y repartir la herencia. La ley señala el camino. Solo el Mesías nos introduce en las promesas. Amén. Hijo de Nun, pez. Yeshua es el hijo de la multiplicación. Así como el pez se mueve bajo el agua de manera invisible, pero fructífera, Yeshua Yeshua opera a través de la agua del Espíritu Santo, transformándonos en pecadores de hombre, para multiplicar el reino en medio de las naciones y vencer toda oposición espiritual. Amén. Amado, ya para finalizar, los 10 espías regresaron al campamento. Vemos aquí de identidad. Miraron a los gigantes de Canaán y dijeron: hemos nosotros
a nuestros propios ojos como de langosta, y así éramos a los ojos de ellos. Cuando dejas fuera a Dios, tu teología se oculta como si tu herencia se reduce a la lógica humana como Galí y termina escogiéndose ante el enemigo como el Jabí. El temor secular encoge el alma, amado. El temor secular encoge el alma hasta hacerlo ver como un cesto de la tierra, como de langosta. Pero en medio de una congregación desmoralizada se levantaron los hombres. Se levantaron los hombres con un espíritu superior. Amén. Se levantó Caleb, con el tribu de Judá. Él no tenía un corazón dividido, era él, todo el corazón. Él le dio la espada, Jefuné, al informe de la carne porque sabía que la victoria no dependía del tamaño del gigante, sino del tamaño del pacto. Esa revelación de Dios, de esa letra pequeña, Moisés no introduce Yeshua. Amén. Y que diremos de José, hijo de Nun, dice la palabra, a quien Moisés miró a su discípulo. Y supo que la simple salvación humana, o sea, no bastaría para derribar los muros de Jericó. Por eso Moisés tomó la letra Dios, la chispa divina, el principio del nombre inefable de Dios, y la estampó en su identidad. Ya no se llamaría, o sea, se llamaría Yehoshua, Yehobahel, el salvación. Amén. Aquí es donde la Torah raja el velo del tiempo y nos muestra al Mashiach, Moisés representando a la Torah y a la ley. Es un maestro extraordinario. Nos guía por el desierto, nos muestra la santidad de Dios, pero la ley tiene una limitación legal. No puede introducirnos en la herencia. Así se me están siguiendo. Moisés tuvo que morir en el monte Nebo, al borde de Jordán. La Torah da un paso atrás y le cede el liderazgo a quién? A Yehoshua. Y ese Yehoshua es el tipo exacto, el nombre mismo de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Lo que la ley no pudo hacer, debilitada por la carne, estamos hablando hipotéticamente por el nombre de Moisés, Dios le hizo enviar a su Hijo. Amén. No es el esfuerzo egoísta el que nos hace poseer la tierra prometida. Es nuestro Yeshua, de Josué Hamashiach, quien toma el mando, nos hace cruzar las aguas del Jordán y nos introduce en el reino de Dios. Amén. El llamado profético, el mesiánico. Hoy, amados, hoy el Mesías de la tribu de Judá nos llama a sintonizar con su informe de fe. El mundo y la lógica religiosa
te dirán que los gigantes del pecado, de la enfermedad, de la escasez o de la persecución, son invisibles. Te dirán que somos como langosta. Pero hoy, recordando que no estamos bajo el informe de los 10, estamos bajo la autoridad de 12 emisarios del reino, capitaneando por el hombre de la tribu de Judá, Yeshua, el hijo de Nun, el pez de la multiplicación de la vida, ya derrotó al gigante del pecado y de la muerte y el mareo de la ejecución. Él ya subió a los altos y nos ha otorgado la ciudadanía del reino. Amén. Donde la halajá rabínica exigía un muñal de 10 hombres, basado paradójicamente en los 10 espías incrédulos, para activar la liturgia de la santidad. Nuestro Mashiach Yeshua redime el diseño, nos dice: no necesitas una mayoría incrédula, los 2 o 3 de ustedes se alineen en mi nombre, en el espíritu de Josué, y él cae allí. Yo estoy en medio de ellos para manifestar la señal y desatar la victoria. Amén. Amén. Termino con esto, amado. No definas tu tamaño por la estatura de tu problema. Define tu tamaño por la estatura de aquel que habita en ti. Amén. Deja atrás el espíritu de los 10 que caen en la decadencia y camina hoy con un corazón entero, sabiendo que en Yeshua, Yujé Bajei, ya ha ejecutado nuestra salvación y la tierra es nuestra. Amén. Israel, Jai. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, amén. Amén. Shalom, shalom. Doy gracias al Eterno, amén, por este estudio, que, bueno, espero que me está un poco nervioso, quizás, ojalá que haya profundizado en sus corazones, en su mente, esta pequeño estudio de los nombres de los espías, aquellos pues que no es que se rebelaron contra Dios, pero sí no pusieron por encima de ellos la fe y la mujer, como puso Josué y Caleb, y como hemos puesto cada uno de nosotros acá en Bellacó, Caracas. El Señor los guarde y los bendiga grandemente. Shabbat Shalom.